en el módulo de gastroenterología, y está con nosotros el doctor Eric Toro Monjarás del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Pediatría para hablarnos de cólico de lactante. La pregunta es: ¿solo tranquilizar a los padres o qué hacer? ¿Podemos ver su reseña curricular, por favor? Démosle la bienvenida al doctor Eric Manuel Toro Monjarás, miembro del Grupo NUCE, Grupos de Alto Rendimiento Académico. Especialidad Pediatría, Instituto Nacional de Pediatría, UNAM. Maestría en Ciencias Médicas UNAM y ANP. Actualmente médico adscrito en el Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Mireya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por los que están todavía estoicos resistiendo hasta el final. Vamos a hablar de un tema muy frecuente en el consultorio, que es el cólico de lactante, ¿no? Que creo que si les hago una pregunta a ustedes, ¿solo tranquilizan a los papás o dan algún tratamiento? ¿Quién da algún tratamiento además de tranquilizar a los papás? Todos, ¿no? Entonces, esta pregunta viene a colación porque en realidad las guías o los documentos más ocurridos, que en este caso son los criterios de Roma 4, en la parte de tratamiento, pues lo ponen como algo prácticamente único, ¿no? ¿Qué se hace con el cólico? Pues solamente reconocerlo como algo de la fisiología del niño y decirle al papá que es algo normal y que se va a curar solito. Pero bueno, si eso hacemos en nuestra consulta diaria o en nuestra consulta privada, probablemente nos quedaremos sin niños en esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, el cólico del lactante pertenece a los criterios funcionales del lactante. En niños lo dividen en criterios del lactante y criterios en niños mayores en etapa escolar y adolescentes. Entonces tenemos, uno de los más frecuentes es la regurgitación en el lactante, que es lo que quizá veamos con mayor frecuencia. El cólico también, sobre todo en los primeros meses de vida. La disquesia, que es esta dificultad para evacuar y el niño está con dolor, también pertenece a los desórdenes funcionales del lactante. La diarrea funcional, que yo tengo mis dudas de la existencia de la diarrea funcional, pero bueno, está descrita, y la constipación también. Y en niños ya más grandes, el dolor abdominal, la náusea funcional, el síndrome de intestino irritable y el síndrome de vómito cíclico, que abarca prácticamente todas las etapas de la vida. Pero todos estos trastornos funcionales pues son trastornos del eje cerebro-intestino, y eso es muy importante tenerlo en cuenta en todos estos trastornos, porque si no tratamos los dos órganos principales, que es el cerebro y el intestino, pues vamos a tener un fracaso en la mayoría de nuestros pacientes. ¿Cómo define cólico los criterios de Roma 4? Entre Roma 3 y Roma 4 hubo una diferencia y se van a dar cuenta ustedes que no meten el tiempo, ¿no? Todos los que están aquí aprendimos los criterios de Bessel o la regla de los 3, ¿no? del cólico, y tenía que ver con el tiempo de duración y en tiempo en semanas y el tiempo en minutos o horas en el día. Si se dan cuenta, esta nueva definición ya no mete tiempo y simplemente dice que son niños menores de 5 meses que tienen periodos de llanto prolongado y recurrente, están incómodos, los niños pueden estar con esta inquietud que no se hallan, dirían las abuelitas, están irritables y no tienen una causa precisa. No hay evidencia en ninguno de estos niños de alguna patología, es decir, no se ven los niños enfermos, no están con fiebre, no están desnutridos, no tienen falta de peso o falta de ganancia ponderal. Eso es lo que define el cólico. Entonces, como siempre hay los detractores de los criterios de Roma 4, pues pero es muy difícil abarcar, digamos, o encontrar la simpatía de todos en cuanto a los criterios de Roma, pero básicamente están descritos para realizar protocolos de investigación y de alguna forma aterrizarlos y hacerlos un poquito más alcanzables en la práctica diaria de todos nosotros. En cuanto a la epidemiología, esta va a depender mucho de la percepción que tienen los padres.
un papá primerizo, una mamá primeriza va a tener mucho más ansiedad que una mamá o un papá que ya tiene un segundo o un tercer hijo. Y eso los que son papás, los que somos papás, sabemos que es real, ¿no? Al segundo hijo prácticamente ya no le tomamos la misma atención que el primer niño, y así el tercero, y ya cuando tienen 8, que eran las generaciones anteriores, ya los criaban los hermanos grandes, ya ni se enteraban los papás si tenían cólico. Entonces, esto tiene que ver mucho cómo perciben los padres esto. En Colombia se hizo un estudio, de hecho es en muchos lugares de Latinoamérica, pero en Colombia la prevalencia está reportada en 10.4%, que quizás sea muy similar la población colombiana a la de nosotros y probablemente sea la misma prevalencia, y en Estados Unidos está reportada en el 6% de los lactantes. Es muy importante también establecer que esto va a variar de acuerdo a la población y, como les decía, de la percepción de los padres. De forma normal hay un periodo de llanto o el niño está irritable en los primeros 6 semanas de vida. A las 6 semanas de vida, de acuerdo a estos 3 estudios que están aquí reportados, es el periodo máximo de llanto, con prácticamente 160 minutos por día de llanto al día. Y eso es algo normal y algo fisiológico, ¿no? Y quizá una mamá que tiene un segundo o tercer hijo lo va a entender mejor que una mamá que tiene su hijo por primera vez, y eso lo vemos todos los días en el consultorio. Las mamás o los papás primerizos son los que más ansiedad o los más ansiosos que llegan al consultorio. La palabra cólico viene del griego colon, que significa, bueno, que es colon, que es el intestino grueso, o en general todos los intestinos. Y en 1954 este doctor Illingworth lo popularizó el término de cólico como cualquier dolor que proviniera del intestino. Entonces el cólico menstrual como que sale ahí de la definición, pero cualquier dolor que provenga de la parte del abdomen es lo que consideramos como cólico, o lo que se conocía como cólico, ¿no? Sin embargo, es importante reconocer que no necesariamente el llanto va a ser de origen gastrointestinal, aunque en esta etapa de la vida la mayoría de las causas, o como vamos a ver adelante en la fisiopatología, muchas causas son de origen gastrointestinal. Entonces, para hablar de la fisiopatología del cólico, es muy importante hablar del cerebro y también hablar del intestino. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de estas partes, pero sabemos que hay una inmadurez del sistema nervioso central. Hay una diferencia en los niños que toman leche materna y fórmula, que aunque puede ser controversial de acuerdo a los estudios, pero está reportado como una mayor frecuencia de cólico en los niños que toman fórmula infantil. Y tenemos muchas causas gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, que también hay estudios que hablan sobre la asociación entre el cólico y el reflujo gastroesofágico. La fermentación excesiva, en ese sentido vamos a hablar sobre todo en la parte de tratamiento. Alergia a la proteína de la leche de la vaca, que quizá sea el diagnóstico diferencial más importante que tengamos en nuestro consultorio. Cuando un niño llega con irritabilidad, pues habrá que él lo diagnostique como cólico y habrá el pediatra que lo diagnostique como alergia a la proteína de la leche de la vaca. Esto yo creo que va a depender de las canas del médico y de la experiencia que tenga para tratar cada una de estas patologías, ¿no? Pero también es cierto que existen alteraciones de la motilidad y la estrella del momento, la microbiota gastrointestinal, que definitivamente está involucrada en la fisiopatología del cólico. Entonces, si se dan cuenta, el cólico tiene un origen multifactorial y hay que tratar tanto el cerebro como el intestino para tener éxito en nuestro tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, les decía que todos estos trastornos funcionales son parte del eje cerebro-intestino. Entonces, el cerebro y el intestino están comunicados y eso lo viven todos ustedes día a día, y lo vemos en niños grandes, el niño que va a la escuela en septiembre o agosto, que nos llegan todos los niños con dolor abdominal, o el niño que está vomitando porque la maestra de matemáticas es súper exigente. Acabo de tener un niño que hacía crisis de ansiedad, casi ataques de pánico cada vez que tenía la clase de matemáticas, y pues obviamente le generaba demasiados trastornos gastrointestinales. Y en hablando del cólico en particular, pues esto tiene que ver con la interacción que hay de la mamá y del papá hacia el niño, y obviamente la respuesta que hay del niño a la percepción del dolor. Entonces el cerebro influye en la motilidad gastrointestinal, en la secreción que hay a nivel gastrointestinal de diferentes sustancias, la absorción de nutrimentos y la
biodiversidad que existe de bacterias. Asimismo, el intestino influye en el sistema nervioso central en la producción de neurotransmisores, en la percepción o en el desarrollo de estrés y ansiedad, y esto es una rama de la psiquiatría y de la gastroenterología que está creciendo, la relación que hay entre estrés, ansiedad y muchos trastornos del sistema nervioso central en la microbiota gastrointestinal, y es una realidad, en el humor y en la conducta. Entonces sabemos si hay malhumorados aquí, pues invítenos a comer bien y se les quitarán muchos de sus problemas. Entonces, en cuanto a la inmadurez del sistema nervioso central, hay hipótesis que hablan de una falta de autorregulación en el niño en un periodo del desarrollo del sistema nervioso central. Esto generalmente ocurre a los 2 meses y o lo que se cree que sucede es que se modifican los mecanismos que regulan la conducta, y se cambian o se hacen mecanismos más complejos en la corteza cerebral del recién nacido. Entonces, durante este periodo de desarrollo del sistema nervioso central, generalmente ocurre entre el primer y segundo mes de vida, y esto asociado a lo que ocurre en el tracto gastrointestinal va a ser más o menos la percepción que tiene del niño hacia el dolor. El modo de alimentación definitivamente va a influir, y hay a ciertos lugares en donde he ido que les pregunto a los pediatras si en los niños que reciben leche materna tienen mayor o menor frecuencia de cólico, y hay que me dice que en los que reciben leche materna tienen menos frecuencia de cólico. Esto es algo que es contradictorio dependiendo de dónde lo leamos, pero lo que sí es cierto es que hay un estudio realizado es el segundo